Lo hacemos con la primera de las proposiciones no de ley del punto séptimo del orden del día, proposición no de ley que le corresponde al Grupo Parlamentario de Podemos y que, para defender esta iniciativa, no sé exactamente, la señora Lizárraga hace la presentación de la iniciativa. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, debo comenzar agradeciendo a todos los grupos de esta Cámara que hayan accedido al debate de esta iniciativa por la vía excepcional del artículo 73 del reglamento de este Parlamento. Agradecer también que hemos tenido previamente conocimiento de las enmiendas que hoy se presentarán in voce. Voy a proceder a defender nuestra PNL sobre condiciones de acceso al Fondo de Liquidez Autonómico, más pertinente que nunca tras conocer las declaraciones de Montoro y las amenazas a las comunidades que ha hecho hoy. Hablábamos ayer del nuevo Gobierno del cambio en Madrid, pero antes de ese cambio esperado hubo otros, cambios grandes, cambios a peor. Los legitimados por Partido Popular y Partido Socialista, que pasaron por llevar a cabo políticas económicas restrictivas y procíclicas. Esos cambios que han hecho que vivamos en una sociedad con mayores niveles de desprotección y vulnerabilidad que al comienzo de la crisis económica y financiera. Los cambios que pusieron el pie sobre el 99% de la población, mientras el 1% estaba ocupado con sus sociedades pantalla para escapar de sus obligaciones fiscales. Y se gobernó para favorecer al 1%. La reforma del 135 marcó un punto de inflexión. Desde su aprobación, pactada por los partidos mayoritarios, los derechos sociales de la ciudadanía se han visto pisoteados. Vimos cómo los beneficios de los bancos, los privilegios de unos pocos prevalecían sobre los derechos de muchos. Sacrificios de lo importante, de lo prioritario, de los derechos sociales, de la sanidad y la educación, para que el pago de la deuda y sus intereses pasara a ser prioritario. La deuda, señorías, la deuda. Historias de primas de riesgo, de los programas de rescate de instituciones financieras, de títulos de mala calidad, los rescates que inflaron el gasto público mientras los ingresos disminuían debido a la desaceleración económica y a las reformas fiscales regresivas. Señorías, la reforma fiscal ha costado solo para 2015 7.000 millones de euros que se dejaron de recaudar. Se satanizó el déficit y se invocó al equilibrio presupuestario como signo inequívoco de buena práctica en materia de política económica. Si el déficit era Satanás, la austeridad se trató como el exorcismo. Con grandes tijeras y altas dosis de cinismo en el discurso, se aumentaron los impuestos al consumo, se redujeron los salarios, las prestaciones sociales, se usaron tijeras para servicios públicos y manga ancha para la mala gestión. Esos fueron los ajustes del Partido Popular y derivaron en un círculo vicioso de más deuda y más austeridad. Entre tanto, menos para los hospitales, más para la deuda. En estos momentos la situación financiera de Andalucía es dramática. Aunque se ha cumplido el objetivo cuantitativo de la deuda pública, entre 2015 y 2019 la Junta tendrá que hacer frente a la amortización de más de la mitad del importe total de su deuda, el 55,5%, y en 10 años tendrá que asumir el vencimiento del 95,3%. La deuda ha aumentado en un 59% entre 2012 y 2015. Asciende ya a 31.365 millones de euros. El ritmo de crecimiento del endeudamiento para Andalucía y para cualquier comunidad autónoma se hace insostenible. En este contexto nació el Fondo de Liquidez Autonómico. Deuda para pagar deuda. Préstamos para que las administraciones públicas puedan afrontar el pago de sus deudas priorizadas constitucionalmente, a cambio de planes de ajuste, de planes de recorte que las comunidades autónomas han utilizado para privatizar o externalizar sanidad, reducir la inversión en educación pública o recortar salarios y derechos al empleo público impunemente. En Andalucía es tristísimo comparar las cuantías presupuestarias destinadas a educación, sanidad o empleo en 2010 con las de hoy en día, mientras que la cuantía al pago de la deuda se ha duplicado. Y se incumplen los objetivos del déficit público, lo que revela que ni el problema de España ni el de Andalucía es la extrema urgencia de reducir el déficit. Para nada. Pero sí lo es
la de aumentar ingresos urgentemente y gastar mejor. Señorías, a nosotros no nos gusta el mecanismo del FLA. Es una herramienta perversa que sirve principalmente para financiar deuda. Todo a consecuencia de un sistema de financiación injusto, de una gestión nefasta, que es la gestión de todo el mundo. Financiar deuda, con la condición de aplicar ajustes estructurales. La adhesión al FLA no permite salir de la espiral de la deuda y el alto nivel de endeudamiento que tienen muchas comunidades autónomas y que limita su desarrollo. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía tenemos claro que la adhesión al FLA es preferible a la de asumir deuda privada, ya que sus condiciones son inalcanzables en el mercado privado, ya sea deuda o préstamo bancario. La medida en sí implica mejorar la financiación, pero en el fondo lo que subyace es la infrafinanciación sistémica autonómica. En realidad se contrae deuda a través de mecanismos y canales públicos y se refinancia la deuda contraída con entes privados. En el fondo, desde lo público salvamos el pago de la deuda privada. Si bien este mecanismo de financiación extraordinario representa un alivio para las arcas comunitarias, tiene un coste altísimo para las comunidades autónomas que deben aplicar planes de ajuste que afectan a los servicios públicos básicos y no soluciona los problemas reales de infrafinanciación que tienen muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, supone más austeridad y más recortes. Ante la evidencia de que este es un mecanismo terriblemente injusto para cualquiera, no tan solo andaluces y andaluzas, esta PNL tiene dos objetivos fundamentales. El primero, la modificación del Real Decreto de Medidas de Sostenibilidad Financiera a fin de garantizar que los planes de ajuste excluyan de sus medidas los recortes en los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, dependencia, brindando los servicios sociales y las condiciones laborales de las personas empleadas en el sector público. Porque los ajustes son una agresión a los derechos costosamente alcanzados a lo largo de décadas y al modelo de protección social que España tenía dotado. Porque el corsé que no nos deja respirar es el del Real Decreto Ley 17/2014 de Sostenibilidad Financiera, que tiene como objetivo crear un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, pero que requiere, por un lado, el cumplimiento de condiciones financieras y fiscales determinadas y, además, la garantía de la retención de los recursos del sistema de financiación de cada comunidad autónoma. En segundo lugar, solicitamos que la fijación del tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito sea el 0% a partir de 2016. Este año habrá que pagar un interés del 0,834%, lo que supone un impacto anual de 246 millones de euros. Dotar de liquidez a las comunidades autónomas es un objetivo loable, pero esta dotación debería ser no a un coste razonable, sino a coste cero, porque parte del crédito obtenido por el FLA se destina al cumplimiento de los objetivos del déficit y son muy estrictos. Es que hasta el propio presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el guardián del déficit, por fin reconoce que no tiene sentido mantener severos objetivos de déficit. Ya hay un reconocimiento general y creciente de que las reglas de estabilidad presupuestaria deben aplicarse con más flexibilidad y con un carácter más anticíclico. Además, proponemos la creación de un grupo de trabajo con participación de las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico para que consensúen una propuesta común de las futuras condiciones de adhesión al mismo. Y volvemos a pedir la apertura de un debate en las Cortes Generales para la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, así como de la Ley Orgánica 2/2012 y la Ley Orgánica 6/2015 de Estabilidad Presupuestaria. Consideramos estos objetivos fundamentales para recuperar la cordura ante el uso desenfrenado de las tijeras, de los recortes de lo fundamental, una práctica absolutamente antisocial. Con el FLA, el Estado facilita liquidez, sí, pero lo hace de forma coercitiva, porque impone su destino y secuestra de este modo la autonomía. Por eso nos parece tan importante esta iniciativa, señorías, y pedimos su apoyo, la de todos los grupos de la Cámara, con la altura de miras que requiere Andalucía ante el ataque que supone que el pago de la deuda se haya convertido en sí mismo en una política que va dirigida al adelgazamiento de lo público, de lo común. Con esta proposición no de ley, que esperamos que apoyen, queremos decir, acabemos con la asfixia financiera de Andalucía, asfixia que es peor calidad de vida para el 99% de la población. Demuestren hoy, señorías, demuestren que están con el 99% y no con el 1%. Muchas gracias.
Gracias, señora Lizárraga. Turno ahora para el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Comienza el Grupo de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre lo hace la señora Cortés. Su señoría tiene la palabra. Buenas tardes, diputados, diputadas. La verdad, señora Lizárraga, que la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario de Podemos a debate hoy en el Pleno del Parlamento a mí me tiene un poco despistada, porque, bueno, están ustedes tratando de abordar un debate en el Pleno de la Cámara, donde reside la soberanía del poder andaluz, sin entrar en el fondo o sin cuestionar, mejor dicho, el fondo de cuál es el enorme problema que sufre, entre otros, el pueblo andaluz, uno de los pueblos del sur de Europa, que ha sido más castigado por modelos productivos que nos han traído la ruina social, y también cuando llega, la crisis económica, la estafa propiciada por el sistema capitalista, pues ha sido duramente castigado este pueblo con la política que venía emanada de Europa. Verá, le digo que me tiene despistada porque ustedes en la proposición no de ley vienen a asumir instrumentos que son un invento del diablo, de la troika, para intervenir en la soberanía de los pueblos, de los gobiernos. Porque si hay que hablar de cuáles son esas arquitecturas que la Unión Europea y el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha para ajustar e intervenir la soberanía de los gobiernos y de los pueblos y de este Parlamento, pues lógicamente habrá que cuestionar exactamente eso. ¿Cuál es esa arquitectura y cuál es el instrumento que interviene antidemocráticamente, desde luego, porque, en fin, ya sabemos cómo se elige y quién elige a la Comisión Europea y ante qué intereses responde. Y, desde luego, no son los intereses del sur de Europa. Y, por lo tanto, cuando ustedes plantean un debate a fondo, entendemos, sobre estos instrumentos, creíamos que era para cuestionarlos los instrumentos y también, lógicamente, para dar salida. Por eso no lo entendemos, no entendemos esta proposición no de ley, que creemos que es bastante cómoda o amable con el poder que hasta ahora ha venido rompiendo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Y por qué le planteo esto? En el punto número 1 hablan ustedes de la creación de un grupo de trabajo con participación de las comunidades autónomas adheridas al FLA para que consensúen una propuesta de común para las futuras condiciones de adhesión al mismo. ¿Cuál es el problema del FLA? El problema del FLA no es el instrumento, sino que su diseño está hecho precisamente para intervenir en la soberanía de los gobiernos, para establecer una serie de condiciones, de determinantes que han sido exclusivamente determinadas por la Unión Europea y por el Gobierno central para qué se puede dedicar la liquidez del FLA. Lejos de combatir elementos de desigualdad, de pobreza, de precariedad, etcétera, 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 el FLA obliga a que el destino de los fondos sea los vencimientos de los préstamos de aquellos que financiarizaron durante muchos años, desde el año 90 hasta que la crisis entra por nuestras puertas y ventanas. Bueno, pues efectivamente financiarizaron eso que algunos han llamado el estado del bienestar. Por lo tanto, no se trata tanto de cambiar las condiciones del FLA, sino que cambiemos el instrumento. ¿Qué es lo que le planteamos nosotras desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como enmienda al punto número 1? La supresión del Fondo de Liquidez Autonómica a las comunidades autónomas, del Fondo de Financiación a las entidades locales, por un nuevo fondo que permita la liquidez efectivamente a los gobiernos y que no esté condicionado en qué te tienes que gastar ese dinero, sino que forme parte de la soberanía de este Parlamento, que es la soberanía del pueblo andaluz,
en qué nos gastamos el dinero, porque ya parece una broma que el Banco Central Europeo nos financie directamente a los gobiernos, como para que encima aquellos que nos prestaron el dinero para financiarizar el estado del bienestar, para crear las burbujas inmobiliarias o la burbuja de las infraestructuras innecesarias que estamos pagando desde el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, como para que encima nos tengan que decir en qué nos gastamos el dinero. Por lo tanto, esa sería una primera enmienda de sustitución, estando de acuerdo con el punto 1.1 y 1.2, porque, bueno, no nos parece mal, pero sí que creemos que hay que cuestionar el instrumento de fondo política e ideológicamente que permita defender la soberanía de los pueblos del sur de Europa. Otra cosa creo que es ser, en este debate de Parlamento, demasiado posibilista, por decirlo de alguna manera. Nosotros planteamos también que una de las condiciones de acceso a ese fondo de liquidez, que parece de liquidación algunas veces, porque tiene un tufillo recentralizador horroroso, a más, es que se derogue la obligación de la aprobación de cualquier plan de ajuste para tener acceso a los fondos que permitan dotar de liquidez a los gobiernos locales y a los gobiernos autonómicos. No es posible que haya ningún plan de ajuste. Efectivamente, planteábamos que en el caso de que esto no salga y en Madrid, que no sabemos a qué gobierno de cambio muy bien se hacía referencia a la diputada, prospere, pues desde luego, si esta comunidad autónoma tiene que volver a aprobar un plan de ajuste, que sea este Parlamento el que lo debata y lo apruebe, porque puede suponer un cambio en la ley de presupuesto que aprueba este Parlamento. Respecto al punto número 3, estamos de acuerdo. Ya parece una broma que el Banco Central Europeo no financie directamente a los gobiernos, como para que encima nos cobren intereses por un dinero que se presta a interés cero. Del punto 4, nosotros no estamos de acuerdo políticamente con una reforma de la Constitución. Nosotros no estamos de acuerdo con una segunda transición que supere desde otras élites, nuevas o viejas, situadas en el Congreso de los Diputados, qué es lo que hay que reformar de la Constitución. Nosotros consideramos que es imprescindible superar el régimen del 78, que está carcomido. Cualquier periódico de cualquier día, cualquier radio nos lo demuestra, y cualquier situación de empobrecimiento y de injusticia social nos lo demuestra, por un proceso constituyente, donde efectivamente sea el pueblo, entre ellos el pueblo andaluz, el que elabore una nueva Constitución sin tutelas. Y estamos en contra de una falsa idea de consenso frente a la necesidad de organización y de conflicto social, en unos momentos de empobrecimiento objetivo, en unos momentos en los que no estamos saliendo de la crisis y en unos momentos en los que hoy Montoro, mañana veremos quién, ayer y hoy los hombres de negro, quieren obligar al conjunto del pueblo español a hacer un ajuste más de 20.000 millones de euros. No es que ya no se pueda hacer un ajuste más, es que hay que cuestionar toda esa política con un nuevo proyecto de país que, desde luego, supere los límites de la actual Constitución. Y termino. Nos ha sorprendido la eliminación de la derogación del artículo 135 de la Constitución con respecto a su PNL original. El punto número 4, habla del impulso de una reforma constitucional para salvaguardar la financiación de la sanidad, pensiones, educación, junto con la derogación de la Ley Orgánica 2/2002 y la Ley 6/2015. Pero ya no aparece la derogación del artículo 135 de la Constitución, que es uno de esos elementos de la arquitectura que se ha construido desde la socialdemocracia europea y desde la derecha europea y los liberales europeos para atenazar a los pueblos del sur de Europa para pagar una deuda que no hemos contraído. Nosotros le planteamos una enmienda a ese punto 4 sobre que este Parlamento manifiesta su acuerdo en exigir la derogación del artículo 135 de la Constitución
y la Ley 2/2012, así como la Ley 6/2015. Porque consideramos que frente a falsos consensos o posibles intentos de segunda y falsa idílica transición, que no ponga en el centro de eso la desigualdad, la soberanía, la democracia y la capacidad que tiene el conflicto social de superar los conflictos que ahora mismo tenemos, pues fundamental es abordar esa cuestión. No estamos de acuerdo con una segunda transición que parte como asunción o que aborda desde la normalidad que hay que reformar la Constitución, pero con dinámicas continuistas y estabilizadoras de los elementos centrales que nos han traído a esta situación. Así que ese es fundamentalmente lo que le decía que no terminaba de entender en un debate que se tiene que producir en este Parlamento. Instar a otros debates en otros congresos, pues ya podíamos desde aquí plantear cuál es el debate, cuál es el resultado del debate que esta tarde estamos teniendo aquí en la Cámara y, por lo tanto, vamos a plantear esas enmiendas que le he relatado a esa proposición no de ley. Gracias. Señora Cortés, ¿tiene el contenido de la enmienda ahí? Ahora mismo se lo doy. Vale. Muchas gracias, señora Cortés. Turno ahora para el Grupo de Ciudadanos. En su nombre tomará la palabra el señor Romero Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Me deja después la copia. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, diputados y diputadas. La financiación autonómica. Este es, al menos desde nuestro punto de vista, el verdadero telón de fondo del tema que hoy debatimos en el Parlamento, que es el FLA. De hecho, de lo que más deberíamos estar y de lo que más deberíamos hablar durante el debate de esta proposición no de ley no tendría que ser de un fondo de rescate, que es lo que realmente es el FLA, sino que nuestros esfuerzos yo creo que deberían ir dirigidos especialmente en un solo sentido, que es la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y poner el foco, señorías, en la responsabilidad de las administraciones públicas sobre la gestión de las cuentas públicas y qué se hace con el dinero o qué se ha hecho con el dinero de todos los ciudadanos. Esta, desde nuestro punto de vista, como decía, está en la raíz del problema. Y lo que surge como una medida paliativa no podemos normalizarla y ni mucho menos convertirla en la horma del zapato para que ya no queramos cambiar de calzado. Ese no es el camino, señorías. Así no se soluciona el problema y así pensamos nosotros, porque el FLA, como decía, es un mecanismo de ayuda de carácter coyuntural. ¿Al que se puede acudir? Pues sí, por supuesto. Pero tengamos una cosa muy clara respecto al FLA. Sirve para no embarrarnos más, pero no sirve para salir del barro ni para tampoco quedarnos en el barro. Lo que tenemos que hacer cuanto antes, como decía, es reformar el sistema de financiación autonómica que corrija las insuficiencias que tiene en la actualidad y que garantice los principios de redistribución y de igualdad que recoge la Constitución española. Por eso, una de las enmiendas que traemos in voce del Grupo Parlamentario Ciudadano va encaminada precisamente en ese sentido. ¿Queremos que se cree un grupo de trabajo? Pues sí, queremos que se cree un grupo de trabajo, pero que se cree un grupo de trabajo para que se modifique la LOFCA y que España pueda tener, por fin, un modelo de financiación autonómica territorial justo, equitativo, solidario, transparente y eficaz. Porque sólo así podremos sentar las bases que garanticen la igualdad básica de todos los ciudadanos, sin desigualdades territoriales, sin desigualdades en la prestación de los servicios y, por supuesto, sin desigualdades en financiación. Señorías de Podemos, el Fondo de Liquidez Autonómica, repito, es un mecanismo de financiación adicional, extraordinario, de carácter temporal y voluntario, que surgió concretamente como medida de apoyo a la liquidez debido al progresivo agravamiento de los impagos por parte de la Administración, producto de la caída de sus ingresos, producto del continuo aumento del gasto y producto de no poder acudir a los mercados financieros. Por tanto, por puro sentido común, por sentido también de la responsabilidad y por el puro sentido también del aprendizaje de lo que se ha hecho mal, el acceso a estas fórmulas de financiación, pues por una parte
tiene que ir acompañada, evidentemente, de requisitos que muestren el respeto al principio de estabilidad presupuestaria y el esfuerzo por el cuadrar las cuentas. Y, por otra parte, no puede constituirse, como ya he dicho antes, como un instrumento pues corriente y al uso de financiación autonómica, porque entonces mucho me temo que nosotros lo que vamos a ir es para atrás. Así que, señorías, no podemos estar tejiendo políticas de parche, no podemos sostener el delirio presupuestario de algunas comunidades autónomas, véase, por ejemplo, Cataluña. No podemos tampoco suplir continuamente las carencias del actual modelo de financiación y ni mucho menos podemos entrar en una dinámica de gobierno que quizás es lo que pretendan ustedes, con medidas propias de momentos de urgencia. De hecho, señorías, lo que hay que hacer es ponerle freno a las situaciones como la que hemos vivido, con políticas sensatas y sostenibles para que no volvamos a vernos en esta tesitura. Y cuando en Ciudadanos hablamos de sostenibilidad financiera, hablamos simplemente de gastar mejor, porque estabilidad y sostenibilidad, señorías, no es más que gastar bien, gastar hasta donde se puede y, como decía también antes, gastar mejor y en lo mejor, igual y exactamente igual que cualquier familia en Andalucía. Pero no a costa de reducir aún más nuestro nivel de bienestar, por supuesto que no, y lo repito, por supuesto que no. No se trata de pisotear más los servicios públicos, no a costa de recortar en sanidad, educación o políticas sociales, no a costa de los empleados públicos, no a costa de reducir la inversión en innovación o en investigación, no a costa de los ciudadanos, ni de los empresarios, ni de los autónomos, ni de los emprendedores, que son los que generan riqueza, no. ¿A costa de qué? Pues a costa de la burbuja política, pinchando la burbuja política, eliminando duplicidades, diputaciones o administraciones paralelas, gestionando mejor los recursos, los de todos, pero gestionándolo mejor, con políticas de empleo diferentes y que también tengan resultados diferentes, recaudando también mejor, luchando contra el fraude y la corrupción y mirando especialmente por las futuras generaciones, como decía aquel, y no por las próximas elecciones. Pero en vez de esto, señorías, pues yo, comunidad autónoma, que me tengo que acoger a una medida extraordinaria creada por el Gobierno para no caer más hondo en el barro, porque no he sabido llevar mi casa, pues lo que se me ocurre hacer es idear algo que quizás sea incluso peor, que es decirle al Gobierno cuánto me vas a dar, le digo al Gobierno cuándo te lo voy a dar y yo también le digo al Gobierno en qué condiciones te voy a pagar. Pues yo creo que tampoco esa es la forma. Y se lo digo de corazón y sinceramente. Yo creo que nos estamos equivocando y que tenemos que reorientar totalmente el concepto y la visión sobre este asunto. Tenemos que tender precisamente a que el FLA pues no exista, que no se eternice y que no exista, porque si logramos que esa medida temporal y extraordinaria, repito, ya no sea necesaria, significará precisamente que Andalucía comienza a hacer las cosas bastante mejor. Y en este sentido, nosotros tenemos que reconocer que Andalucía se está poniendo las pilas y, de hecho, 8.000 millones de euros se han reducido del déficit en los últimos 4 años. Significará que Andalucía está cuadrando sus cuentas, significará que Andalucía gasta el dinero por fin en lo que tiene que gastarlo y significará que las políticas activas de empleo en Andalucía están siendo por fin también eficaces o que se está fortaleciendo el tejido empresarial en Andalucía. Así que, señorías, respecto al punto 1 presentamos enmienda in voce, ahora se la daré al presidente de la Cámara, de modificación y tal como he citado. Respecto al punto 2, decir que precisamente el FLA se ha creado para poder blindar y dotar de presupuesto a esos servicios básicos, con lo cual el punto 2 realmente huelga en esta PNL, pero lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay que normativamente ajustarlo mejor y afianzarlo, cuentan con nosotros. Respecto al punto 3, también presentamos enmienda in voce de modificación, ya que entendemos que al 0% deben acceder las autonomías que hayan realizado un mayor esfuerzo de consolidación fiscal y hayan reducido pues el déficit que tienen, de forma progresiva. Nosotros no queremos que nadie se quede en la cuneta, señorías, por supuesto que no queremos eso, pero yo creo que también el esfuerzo es bueno, es interesante que se reconozca y que se valore, porque si no es así, lo que estamos creando una bola de pobreza cada día mayor, y así solo conseguimos, como decía, que el FLA precisamente sea el instrumento que nosotros, por lo menos nosotros, no queremos que sea. Y sobre el punto 4, y ya termino, señorías, presentamos también enmienda in voce. ¿Por qué? Porque
Europa, sí, Europa debe ser flexible con nosotros y no nos puede asfixiar, por supuesto, sin atenazar, como decía la señora Cortés. El Gobierno central no puede amenazar, de acuerdo. ¿En nuestra sociedad no puede mandar el poder financiero? Pues por supuesto que no. Pero nosotros no queremos salir de Europa, señora Lizárraga. Nosotros no queremos salir del euro tampoco, ni queremos repartir pobreza. Ni tampoco nos gusta que es lo que se ha hecho precisamente, por ejemplo, con Venezuela. Nosotros queremos que se invierta en nuestro país. Queremos que se confíe en nuestro país. Nosotros queremos que Europa y el mundo mire con respeto a nuestro país. Queremos que se cuadren las cuentas en nuestro país. Y, por supuesto, que también queremos que se blinden los servicios públicos en nuestro país. Por supuesto. Por eso queremos, como decía, pinchar la burbuja política. Por eso queremos una gestión económica de nuestros recursos eficiente. Y por eso queremos que el viva la Pepa, que yo invito a la ronda, pues que deje de ocurrir, porque al final, como sabemos, la ronda, quien la ha pagado son los ciudadanos. Y para eso yo creo que hay que ser serios y hay que ser responsables. E insisto, es perfectamente compatible tener unas cuentas saneadas y que haya justicia social en nuestro país. De hecho, precisamente ese es el camino, señora Lizárraga. Y eso no es estar ni con el 99% ni con el 1%, es estar con el 100%. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre tiene la palabra el señor Miranda. Una, dos y tres. Al punto 1, al punto 2 y al punto 4. Espérate un momentito. Señoría, tiene la palabra. Señoría, buenas tardes. Señora Lizárraga, efectivamente usted señalaba dos objetivos de su proposición no de ley. Yo le digo cuáles son los dos objetivos que tiene esa proposición no de ley. El primero es resumir en esta PNL su rechazo a la estabilidad presupuestaria y se ve a lo largo de todos los puntos que componen la proposición no de ley. Y el segundo es la negación a la mejor política económica que se ha hecho en el Gobierno de España en los últimos años por parte del Partido Popular. Señorías, hay que tener perspectiva cuando se habla de financiación y de economía. Y aunque ustedes ya lo saben, tengo que repetirle, porque ya lo he dicho en alguna ocasión, que la desastrosa gestión que hizo el Gobierno socialista dejó a España en la más absoluta ruina. La dejó abocada al rescate. Se había producido en la etapa del Gobierno socialista la peor situación económica de décadas. Se había producido el mayor aumento de la desigualdad de todos los países miembros de la OCDE. La pobreza creció 5 veces más rápido que en el conjunto de la Unión Europea y el paro se multiplicó por 2 en la etapa del Gobierno del Partido Socialista. Concretamente, 3,5 millones de nuevos parados en la etapa del Gobierno socialista. Y ante esa extrema debilidad económica de España, el Gobierno del Partido Popular, solo 8 días después de tomar posesión, tuvo que tomar decisiones duras y difíciles, lo reconocemos, las que la situación exigía. Pero lo hizo de forma equitativa, repartiendo las cargas y pidiendo más esfuerzo a quien más podía hacerlo. El Gobierno del Partido Popular, una vez más, puso por delante los intereses de España que los propios del partido. El Gobierno de España en los últimos 4 años ha llevado a cabo el programa de reformas más ambicioso de nuestra democracia. Reformas que seguirá realizando los próximos 4 años al haber obtenido el respaldo mayoritario en las últimas elecciones. Hoy, España es el país que más crece de los países avanzados del mundo y el que más empleo crea de toda la Unión Europea. De pensar en el rescate hace solo 4 años, hemos pasado a ser un ejemplo en el mundo de cómo afrontar la crisis con éxito, con una adecuada política económica y fiscal. Y de estar mirando todos los días la prima de riesgo con preocupación, hace solo 4 años, hoy hemos pasado a financiarnos casi al 0% en la actualidad. Esa acertada política ha devuelto la confianza a los mercados financieros en España y ha permitido al Gobierno establecer mecanismos de financiación para que las comunidades autónomas puedan seguir prestando los servicios públicos fundamentales, que es el verdadero objetivo de los instrumentos de financiación.
Concretamente, 134.000 millones del FLA para servicios públicos de las comunidades autónomas y ayuntamientos y 48.000 millones en el plan de pago a proveedores. Eso es lo que ustedes rechazan. Finalmente, con las enmiendas incorporadas, ya no sé qué atenerme, si a su proposición inicial o a la que se ha creado con sus confluencias de enmiendas de otros grupos, en resumen, ustedes plantean varios puntos. El primer punto es la creación de un grupo de trabajo con la participación de las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico para que consensúen una propuesta común de las futuras condiciones de adhesión al mismo. Y también creo que van a admitir una enmienda para la modificación del reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señorías, esto ya existe, ya tenemos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano de coordinación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de política fiscal y financiera. Y tiene como funciones ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras, la coordinación de la política presupuestaria con las comunidades autónomas y el Estado, la coordinación de la política de endeudamiento y, en general, todos aquellos aspectos de la actividad financiera de las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado, que, por la propia naturaleza que tenga, precise de una coordinación actual. Por tanto, los aspectos que afectan precisamente a unos mecanismos de financiación para las comunidades autónomas, creados por el Estado para incrementar la eficiencia y la actividad financiera y fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas, deben analizarse y debatirse en el órgano de coordinación institucional ya existente, incluida la posible modificación de su reglamento interior, lógicamente dentro del Consejo. La creación de otros grupos al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera para lo mismo, pues, lógicamente lo que puede dar es lugar a descoordinación e ineficacia que son difícilmente explicables en la necesaria senda actual de consolidación fiscal. El segundo punto que ustedes plantean es la modificación del Real Decreto de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico a fin de garantizar que los planes de ajuste que deban presentarse por las comunidades no incluyan entre sus medidas los recortes de los servicios públicos fundamentales, blindando los derechos sociales y condiciones laborales de las personas empleadas en el sector público. Señora Lizárraga y señorías, el artículo 158 de la Constitución española y en su desarrollo el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas ya garantiza la adecuada prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio del Estado. Y la normativa laboral en el ámbito de las administraciones públicas garantiza igualmente los derechos de sus trabajadores, sin que resulte posible, a través de las medidas incorporadas en los planes de ajuste, poner en riesgo la adecuada prestación de servicios públicos fundamentales. Y yo le aseguro, señorías, que en Andalucía se me ocurren muchas formas de recortar gastos que no necesariamente tiene que ser tocar los servicios públicos fundamentales. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la situación actual del Gobierno en funciones, según establece el apartado 5 del artículo 21 de la Ley del Gobierno, no puede presentar proyectos de ley ni para su aprobación ni para su modificación, ni decretos leyes al Congreso. Por lo tanto, lo que están planteando de instar al Gobierno a que lo presente es que además es imposible. El Gobierno no lo puede presentar en la situación actual. En tercer lugar, plantean la fijación de un tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito del 0%. Bien, y además creo que van a ampliar ese punto para decir para toda su amortización. Al margen de que la modificación de las condiciones financieras hipotecaría a un futuro Gobierno por un Gobierno en funciones, y parece que eso no es razonable, yo, señoría, le ruego que medite un poco lo que están pidiendo. Ustedes lo que dicen es que el Estado, que consigue financiación, y esa financiación la traslada a las comunidades autónomas, ahora está cobrando el 0,83%, es decir, gracias a la salud financiera del Estado se pueden obtener recursos a bajo interés y esos recursos se trasladan a las comunidades autónomas. Y el Gobierno traslada el tipo de interés mínimo, el que le cuesta obtener la financiación. Dicen que le cobren 0% a las comunidades autónomas. Yo no sé si ustedes son conscientes de que del Fondo de Liquidez Autonómico, Andalucía para 2016 ha solicitado 3.200 millones de euros. Por tanto, según usted ha dicho, yo no lo había cuantificado, pero lo ha dicho usted, se ahorraría 246 millones de euros. 246 millones de euros que tiene que pagar el Estado. Claro.
Pero yo no sé si usted es consciente de que Cataluña, en 2016, ha solicitado al FLA 7.520 millones de euros. Con lo cual, si usted está planteando que el Estado no le cobre interés a las comunidades autónomas por el FLA, será ni Andalucía ni el resto de las comunidades. Por tanto, mientras nosotros vamos a financiarnos por 3.200 millones, Cataluña por 5.200 millones, y eso tiene un coste que va a pagar el Estado, quiere decir que todos los andaluces vamos a pagarle los intereses que se ahorra Cataluña. ¿Usted lo ha pensado eso, señoría? Bien. Le recuerdo, por ejemplo, Galicia no se ha acogido al FLA. Es que al FLA se acoge voluntariamente quien quiere y quien no quiere no se acoge. Y si se acoge, pues tiene una financiación en inmejorables condiciones, pero una financiación que al final tiene que pagar un interés mínimo. Y es razonable que así sea. Por tanto, no podemos apoyar, lógicamente, esto, porque además iría en contra directa de los intereses económicos de Andalucía. El cuarto punto, perdone, tengo un lío en lo que ya ha planteado, porque usted presentó una cosa en su proposición no de ley, que era, bueno, pues una reforma constitucional para derogar el artículo 135 de la Constitución. Después el PSOE, como fue el que promovió la consagración del artículo 135 de la Constitución, lo ha convencido para que quite eso y ponga solo la derogación de la Ley de Estabilidad Financiera, que es consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución. Ahora Izquierda Unida le dice que ponga también la derogación del artículo 135 de la Constitución. Al final, perdone, pero que con el lío que tengo, a pesar del lío que tengo, le voy a decir que voy a votar que no. Que no, porque ya sé lo que usted y sus confluencias quieren, que es negar el principio de estabilidad presupuestaria. Por tanto, ni a usted ni a sus confluencias le vamos a votar que sí. Debe concluir, señoría. Sí, voy terminando, señor presidente. Sea la derogación del artículo 135, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha sido un magnífico instrumento que ha tenido España para reconducir las finanzas públicas y garantizar los servicios públicos de las comunidades autónomas, lógicamente no podemos estar a favor. Después tienen otro punto, que creo que es el punto quinto, que es la condonación de la supuesta menor financiación recibida por Andalucía. Señora Lizárraga, ya lo hemos discutido en más de una ocasión, lo que Andalucía recibe es lo que le corresponde del modelo de financiación autonómico. Lo aprobó Zapatero en 2009, nosotros nos hemos opuesto siempre a ese modelo, creemos que es un modelo malo, pero al final lo que tenemos que hacer es. Y lo que yo no sé si usted plantean es que, como Andalucía ha recibido menos de la media, que se le dé a Andalucía lo que le falta a la media, que a los que han recibido más de la media se les quite. Porque si a los que han recibido más de la media no se les quita y a los que han recibido menos de la media se le da, habría que aumentar los recursos del sistema de financiación, cosa que, lógicamente, un gobierno en funciones no puede hacer. Señoría, como he expuesto... Ya, señoría. Termino. Como he expuesto con anterioridad, ni es posible lo que ustedes plantean, ni sería conveniente para España, aunque fuera posible lo que ustedes piden. Por eso vamos a votar que no, como ya le he dicho, a su proposición no de ley y a todas las enmiendas presentadas por las confluencias que hoy tienen aquí. Y, por tanto, vamos a pedirles que sean serios, que valoren un magnífico instrumento de financiación para una comunidad autónoma que estaba cerrada a los mercados internacionales y que, si no es por este instrumento, hubiera dejado de prestar los servicios públicos fundamentales, cosa que tenemos que agradecer al Gobierno que con este instrumento haya evitado. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Yo quiero aclararle a los portavoces que están haciendo uso de la palabra, y algunos y algunas que me han traído enmiendas, que el texto de la PNL es el texto que la mesa aprobó para su tramitación, y no tiene nada más que 4 puntos. Es que ya he escuchado aquí, luego las enmiendas, las transaccionales y todo lo demás, yo estoy seguro que la señora Lizárraga ya me dirá en concreción el tema. Lo digo para no mezclar debates que evidentemente pueden provocar el error a los que nos estén hoy escuchando. Cierra por los grupos parlamentarios el Grupo Socialista y en su nombre tiene la palabra el señor Ruiz. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Como saben la mayoría de ustedes, señorías, el origen del fondo, del sistema de financiación o del fondo de liquidez autonómico reside precisamente en los problemas que se originaron tras la crisis financiera, que degeneró en crisis de deuda pública y que cerró los mercados financieros, muy especialmente para las comunidades autónomas.
De modo que se creó este instrumento, pero el Partido Popular no solo lo creó, sino que lo fue modificando para instrumentalizar la política financiera. Y se dio cuenta, tal como se dio cuenta con el sistema de financiación, que tanto le criticaron a Zapatero, que si lo usaban de acuerdo con sus fines podía serle útil y por eso no lo revisaron. De este modo, el FLA fue un instrumento en manos de la derecha española para recentralizar un Estado en el que nunca creyeron, lo hemos dicho esta misma mañana en el turno de preguntas, y aún peor, en época de crisis lo usaron para hacer negocio. Solo en Andalucía, cuando termine la amortización del conjunto de financiación procedente del FLA, vamos a abonar 1.500 millones de euros en intereses, que el uso partidista y el uso abusivo del Partido Popular, del Gobierno del señor Rajoy, le ha quitado a los andaluces. Aunque no les guste, señorías, estoy en el uso de la palabra y tendrán que escucharme. Y además lo han hecho de forma arbitraria, condicionando, cuando no interviniendo, luego me referiré a ello, a las capacidades legítimas de toma de decisiones de las comunidades autónomas. Es cierto que probablemente la clave esté, el origen, en un sistema de financiación injusto que ha generado un círculo vicioso, de tal forma que una financiación desigual, desde luego con una gestión absolutamente opaca, como estamos viendo en las liquidaciones, injusta, con una clara intención de perjudicar, de maltratar, sé que no les gusta este término, pero es así, ha generado unas necesidades de financiación con un objetivo de déficit injusto e inequitativo, que incluso la propia AIRE recomendó en julio pasado que se formulara un objetivo de déficit diferenciado de las comunidades autónomas. Esa financiación desigual e injusta, claramente insuficiente, para satisfacer un objetivo de déficit injusto y abusivo por parte del Estado respecto a las comunidades autónomas, evidentemente originó unas necesidades de financiación que son las que pretende satisfacer el FLA. Es verdad que hace falta un debate riguroso, amplio, sobre el sistema de financiación, pero en este momento estamos hablando del FLA. Del FLA que supuso sumarse, como ahora veremos, en el reparto injusto, a una infrafinanciación del sistema de financiación que en Andalucía, desde 2009 a 2013, se resume en eso que tantas veces hemos dicho ya, 4.156 millones de euros menos. Como decía, anunciaba antes, además, el Partido Popular ha hecho un uso partidista del FLA, ha fomentado la desigualdad territorial en la asignación del FLA. Es verdad que Andalucía ha percibido entre el 2012 y 2016 21.155 millones, pero eso supone 2,5 euros por habitante, cuando la media de España era 3,1. Y esto que tanto le gusta a usted decir, señor Miranda, de Cataluña, pero si Cataluña a ustedes le han dado más de 6 euros por habitante, más del doble que Andalucía. Así es que ustedes siguen con una vela alumbrando a Dios y con otra al diablo. Así es que por un lado quieren destruir el Estado de la Autonomía y por otro entran en el juego precisamente de los partidos que hay en Cataluña. De modo que han sembrado la desigualdad territorial, intentando debilitar una vez más el Estado de Autonomía, pero también la desigualdad en el acceso a los servicios públicos. Y lo han hecho con arbitrariedad, aprovechándose de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas para abusar de su posición, como he dicho antes, y hacer negocio, porque han aplicado diferenciales de hasta el 1,5%. ¿Cómo que el Gobierno de España presta al mismo dinero que compra? ¿Quién dice eso? Han llegado a emplear diferenciales de 1,5% más respecto al interés soportado por el Tesoro. Lo han hecho de forma abusiva, han intentado hacer negocio y, desde luego, con condiciones impuestas, limitando la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en una clara involución que han pretendido imponer
respecto al Estado de autonomía. Incluso, como hemos visto hoy, en una lamentable comparecencia del ministro Montoro, ahora el Partido Popular no respeta al Congreso de los Diputados, salvo cuando se trata de imponer medidas, pretendiendo intervenir a Extremadura y a Aragón. Qué ironía que hoy que celebramos el Día Mundial de la Salud, el Partido Popular pretenda imponer a las comunidades autónomas un modelo pactado con Farmaindustria en lugar de perseguir un uso adecuado, racional de los medicamentos y una compra basada en la libre concurrencia, en la subasta de medicamentos en los que ustedes han estado claramente en contra. Y este año han cambiado el sistema del FLA y en vez de hacerlo de forma anual, lo han hecho por trimestre. Para abonar el primer trimestre han acudido al penúltimo día del mismo, es decir, el día 30 de diciembre. Y todavía no sabemos nada del segundo trimestre. Mientras tanto, tenemos que abonar 87 millones de euros en interés en el primer trimestre, casi 1 millón de euros al día. Un tipo de interés, se ha dicho, de 0,842, que qué casualidad, es superior al del año pasado, y eso que en este momento el BCE mantiene tipos de interés negativos para el sistema financiero. Y todavía siguen diciendo, como esta mañana, al menos no lo ha hecho el señor Miranda hoy, que es un regalo, que es algo que el gobierno del gran señor Rajoy ayuda para mantener y sostener los servicios públicos. Ustedes no solo no regalan nada, sino que en el momento en que pueden, aprovechan para recortar y liquidar el estado del bienestar. A pesar de ello, como tantas veces hemos dicho aquí, Andalucía está cumpliendo con el objetivo de déficit, a pesar de las trampas que hace. Y no solo eso, sino que incluso está financiándose a corto plazo, que como saben queda fuera del plan, y refinanciándose en unos tipos de interés inferiores de los que le presta el Gobierno. En concreto, se han cerrado operaciones recientemente al 0,16%. Con las entidades financieras. Andalucía compra el dinero para refinanciar a corto plazo al 0,16, mientras que el Gobierno del Partido Popular se lo vende al 0,842. En cualquier caso, casi a modo de conclusiones, está claro que el Gobierno del Partido Popular se ha aprovechado, se ha escondido en el FLA para eludir un sistema de financiación justo. Lo ha usado deliberadamente para recentralizar y debilitar la calidad de la democracia española. Y, mientras tanto, el Partido Popular en Andalucía, pues lo acabamos de ver, en el mismo discurso de siempre. En una especie de cuentas, yo no sé si decir que son como las del Gran Capitán o aquellas que a veces oíamos en Barrio Sésamo. No solo ausente de los intereses de Andalucía, sino abonado a esa obediencia sumisa del Partido Popular. Y es que, como decía Rajoy, no va al Congreso a dar cuentas, pero desde luego sí va a amenazar a las comunidades autónomas. En cualquier caso, nosotros celebramos, saludamos que el Grupo Podemos haya traído una proposición no de ley y agradecemos especialmente, como hacemos en otras ocasiones, que haya admitido nuestra enmienda y que, fruto de ese diálogo, señor presidente, haya resultado un texto que supongo que la señora Lizárraga ahora le mostrará, por lo que me va a permitir que no le entregue, si lo desea lo haré, las enmiendas originales, que son básicamente destinadas a terminar con el derecho de veto antidemocrático en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reservaba el señor Montoro, a anular la condicionalidad del FLA respecto a la duplicidad de planes de ajuste, a desafectar, a blindar en una reforma de la Constitución la sanidad, la educación, la dependencia y, desde luego, las condiciones laborales de los empleados públicos que queden fuera de esta arbitrariedad de financiación, a exigir un tipo de interés cero, desde luego, a que se condone la parte de deuda originada por la infrafinanciación, que en el caso de Andalucía han sido 4.156. Y para terminar, una reflexión dirigida en este caso con todo el respeto y con todo el efecto a la señora Lizárraga. Ustedes le he oído decir a algún compañero a veces que no terminan de creer la utilidad de las proposiciones no de ley. Yo creo que esta proposición no de ley es útil para esta Cámara y es útil para Andalucía, pero lo será y deseo que comparta esta reflexión si desde aquí, desde esta voluntad que muestran en la proposición no de ley el Grupo de Podemos en Andalucía, transmiten, hacen valer los intereses de Andalucía para que su grupo a nivel nacional permita que haya un nuevo gobierno de progreso y de cambio, al margen ya definitivamente
del señor Rajoy y del señor Montoro. Entonces, habremos visto claramente que se distinguen de ellos. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor Ruiz. Bueno, ahora espero que la señora Lizárraga me lo aclare. Para ello le doy la palabra, en nombre del grupo proponente, a la que le pido más que nunca y encarecidamente que me aclare con exactitud el contenido final de las transaccionales, que será motivo después de votación, me temo, señoría, que incluso hasta por puntos. Su señoría tiene la palabra. Señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer las intervenciones de todos los grupos y el tono general de la intervención. Señoría de Izquierda Unida, señora Cortés, simplemente agradecer tanto su intervención como las apreciaciones realizadas. Incorporamos a la proposición no de ley la incondicionalidad del Fondo de Liquidez Autonómico. Creo que partimos de puntos comunes en muchos aspectos y hemos añadido la necesidad de debatir y aprobar el plan de ajuste siempre que existiera dicho plan. Señor Romero, señorías de Ciudadanos, definitivamente son ustedes jacobinos. Miren, las comunidades autónomas son las que han sufrido los recortes más duros. Han sufrido recortes del 25% en gastos sociales en los últimos años. Ustedes llaman delirio a lo que nosotros llamamos avances sociales. Ustedes llaman delirio a la protección social. Ustedes llaman delirio a la garantía de derechos humanos. Nosotros a eso lo llamamos avances sociales, lo llamamos políticas necesarias. ¿Y qué le quieren pedir ya más a la gente? Piensen que el ajuste presupuestario no es una política para que vuelva a ir todo a mejor. ¿Cuándo se ha dedicado el ajuste presupuestario a acabar con la burbuja política? Esa es una posición ideológica muy clara. No sé si entenderán esto. Nosotros, desde luego, sí que entendemos su posición viniendo de donde viene, de los postulados más fundamentalistas de la escuela neoclásica de tintes políticos neocons. Podremos mantener diálogos sobre algunos aspectos, no lo dudo, pero habrá muchos en los que tendremos una posición enfrentada, y este es uno de ellos. Miren, ni un recorte más por abajo y para la gente de abajo, para el 99%. Respecto a sus enmiendas, nos parece que debemos seguir manteniendo un debate más amplio sobre el modelo de financiación autonómica. Pues ¿saben lo que les digo? Pidan comparecencia. Ayer mismo yo tuve una comparecencia con la consejera de Hacienda, pero no se dediquen a hablar de otros países, de otros continentes. Hablemos de Andalucía, que estamos en Andalucía aquí y ahora. No incorporaremos sus enmiendas, pero le agradecemos el trabajo que han hecho y el interés que han mostrado al presentarlas. Señorías del PP, déjenos que le digamos algo. Discrepamos profundamente con sus líneas estratégicas fundamentales que han sido la condena de gran parte de la población de este país. Señor Miranda, el Gobierno de Rajoy ha condenado a la miseria a familias enteras. Ha defendido los desahucios sin alternativa habitacional, ha reducido la progresividad global del sistema fiscal, mantiene competencia fiscal desleal en las comunidades autónomas en las que gobierna, ha aumentado el peso de la imposición indirecta sobre el total, ha achatado las tarifas de los impuestos directos, ha restado dosis muy importantes de equidad horizontal aplicando un trato más favorable a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. Han dicho en el Congreso a las personas desempleadas que se jodan. Ha utilizado planes de ajuste, los mismos mecanismos que ha utilizado el Fondo Monetario Internacional y que han condenado a la miseria a países enteros. La miseria planificada, mientras un puñado de personas se beneficiaba poniendo la mano para recibir comisiones, para eludir fiscalmente, para llevar contabilidades B. Ese es el modelo económico del Partido Popular. El modelo del hundimiento de Bankia por Rodrigo Rato, el de los papeles de Panamá. Esa es su escuela económica, la escuela del saqueo común. ¿Le hablamos de ajustes? Miren, impidieron que se creara una comisión de investigación sobre amnistía fiscal al pedir explicaciones sobre esta medida según la cual Bárcenas había regularizado 11 millones de euros según sus propios abogados. Rechazaron en 2 ocasiones al menos la creación de una comisión de investigación sobre el rescate a la banca, porque todavía estaba en marcha el mecanismo. Impidieron que se creara la comisión de investigación para que compareciera el señor Montoro y los inspectores implicados de la agencia tributaria, implicados por cese, dimisiones, al tiempo que se destacaba el caso Cemex. ¿Para quién son los ajustes, señor Miranda? Les pedimos, no obstante, que aquí en Andalucía
tengan en cuenta lo que Andalucía necesita, que tengan altura de miras para virar las políticas económicas de perjuicio a la mayoría. Mediten ustedes, señorías. Dice usted, señor Miranda, dice que esto no es posible, pero ¿cómo nos puede decir eso a nosotros, que somos de Podemos? Si nacimos como respuesta a esas prácticas neoliberales que tienen como perjudicado principal al ciudadano de a pie, a la mayoría. Señor Miranda, queremos vivir de pie, no de rodillas. Señorías del Grupo Socialista, ¿hay alternativas? Ya lo dijimos, las cosas se pueden hacer de otra manera. Esperamos estar dando los primeros pasos, incorporamos su enmienda a la proposición no de ley, creemos que la mejoran, que se modifique la normativa vigente para que se reduzca el peso del voto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se elimine la normativa vigente, la incorporación de un plan de ajuste para la adhesión al FLA, un tipo de interés del 0% para todo el plazo de amortización y el impulso de una reforma constitucional para salvaguardar la financiación de la sanidad, las pensiones y la educación. Déjenme que le aclare a todos los grupos de la Cámara que nosotros nos congratulamos y queremos recordar que en una proposición no de ley previa, debatida en esta Cámara, de 24 de septiembre, la proposición no de ley de la regla de gasto, ya se aprobó un punto que dice impulsar un debate en las Cortes Generales para la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, por lo que entendemos que ahora procedía mantener la salvaguarda constitucional de la garantía financiera de los servicios públicos fundamentales. Esperamos llegar a posiciones comunes y progresistas en temas fiscales. Y esta PNL va dirigida a la mejora de la vida de toda la gente. Los tiempos han cambiado, las formas deben cambiar. Hoy estamos hablando de deuda para pagar deuda, pero no olviden que el origen de este despropósito, en el origen de este despropósito estuvo su partido como cómplice. No olviden que es necesario cambiar la administración de toda la Junta de Andalucía, de toda Andalucía. Yo creo que estamos convencidos de que la austeridad no es el camino de la recuperación económica. Los indicadores de paro, de pobreza, de desigualdad son concluyentes al respecto. Las amenazas del señor Montoro de medidas coercitivas con las comunidades autónomas, que son las que tienen que prestar los servicios fundamentales, que son las que sostienen el estado de bienestar, eso, desde luego, no es la salida. No es la salida cargar contra ellas limitando su liquidez, amenazando con recortes, que al final van a ser cierres de hospitales, cierres de colegios públicos. Entérense, señorías, la austeridad, el austericidio es el problema, no la solución. Es necesario revertir esas políticas económicas y apostar por nuevas vías de diálogo de todas las partes implicadas, a lo que ayudaría mucho, sin lugar a dudas, un gobierno del cambio a mejor en Madrid, pero desde luego, por favor, que no sea un gobierno jacobino. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Quiero informarle a la Cámara y a los grupos parlamentarios que los servicios de la Cámara le van a repartir a los distintos grupos el cómo ha quedado de forma incorporada las enmiendas y las transaccionales que ha aceptado el grupo proponente, el Grupo de Podemos, a esta proposición no de ley, al objeto de que quienes presentaron enmiendas y no han sido aceptadas o quienes no presentaron enmiendas puedan tener mejor conocimiento a la hora de su votación después de la siguiente proposición no de ley. Espero que la reciban y sepan ustedes que también tendremos que aceptar todas las enmiendas que se han presentado aquí a la Cámara de viva voz y luego después cada uno de los grupos, que para eso les voy a repartir el texto definitivo, tendrán que aceptar las transacciones que le ha hecho el grupo proponente. Bien, señorías, pasamos a la siguiente proposición no de ley. Proposición